Lo primero me parece que hay que decir es que la defensa nacional es una función esencial del Estado y la defensa militar, que es de lo que vamos a hablar ahora en este inciso, es absolutamente clave para el mantenimiento del territorio, para la preservación del desarrollo democrático, para defender el ideario artiguista también, especialmente en la defensa de la soberanía contra los intereses extranjeros de algunas potencias. Lo digo por la mención del diputado preopinante al respecto del papel que tiene este inciso y las Fuerzas Armadas en nuestro país, y para nosotros este es el papel que tiene, la defensa del territorio, de la soberanía y de la democracia. Al respecto de la rendición de cuentas, nosotros acordamos con el mensaje enviado con lo que tiene que ver con la necesidad de modernizar nuestras Fuerzas Armadas. Lo que pasa cuando uno concretamente analiza el texto es que no se estipulan recursos para el proceso de modernización del equipamiento que se menciona en la memoria anual del 2021, que al parecer está en marcha. También se menciona en el tomo 2 de este inciso, en la parte 2 del tomo 2. No queda claro cómo esta rendición colabora al respecto de la modernización necesaria del equipamiento de las fuerzas. Si vamos concretamente al texto de la ley, aparecen solo 3 patrullas donadas por Estados Unidos y unas camionetas que compró la ESMADE, y después el ministro en comisión mencionó algunas otras compras. Pero básicamente el proceso de modernización termina siendo recibir donaciones o traer barcos coreanos que están dados de baja. Más allá, los barcos coreanos que estamos esperando son del 89. Y si miramos la ejecución del inciso, la adquisición, reparación y actualización de aeronaves supuso el 28% de las inversiones de todo el ministerio, y esto es, en realidad, el pago de la segunda cuota de los Hércules. Entonces, parece que la propuesta es mucho más que se menciona como algo mucho más positivo de lo que concretamente luego se puede encontrar en el proyecto de ley o en la ejecución. O sea, de renovación de equipamiento parece que estamos solo hablando de donaciones. Sobre otro tema, en este mismo sentido, que tiene que ver con las OPB, esta rendición de cuentas tampoco lo resuelve. El ministro lo que planteaba es que no podemos incluir algo que no tenemos, que es muy difícil, que cómo vamos a incluir un monto que no tenemos, que lo vamos a hacer por refuerzo. Bueno, parecería que hubiese sido mejor estimar presupuestalmente e incluirlo en esta rendición por el impacto que tiene en presupuestal estas patrullas. El primer diputado que hizo uso de la palabra mencionaba una tarea subsidiaria que tienen las fuerzas que tiene que ver con la tutela social o el apoyo a las acciones de políticas sociales. Y el año pasado el Ministerio de Defensa colaboró con el Ministerio de Desarrollo Social en la ejecución del frío polar y en la elaboración y distribución de alimentos. Y acá hay 2 detalles que me parecen relevantes de analizar. Uno tiene que ver con la cantidad de gente que recibió el Ministerio de Defensa, que en comisión se plantearon que fueron 9.342 personas. Yo luego hice un pedido de informe al Ministerio preguntando si efectivamente era así, porque es un monto muy alto de personas en situación de calle que están pasando por las instalaciones del Ministerio de Defensa. Es casi igual que la cantidad de gente que pasa por las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, parecería que existe una necesidad de ampliar las prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social o mejorarlas, o el Ministerio de Defensa se está haciendo cargo de la mitad del problema. Y a mí me parece que el Ministerio de Defensa no tiene al menos ese objetivo, más allá de que pueda colaborar en cuestiones de emergencia climática. No puede ser que el Ministerio de Defensa esté resolviendo la misma cantidad de situaciones que el Ministerio de Desarrollo Social.
porque no tiene la capacidad para hacerlo, porque no tiene los recursos, porque no tiene los recursos técnicos. Hay otra inconsistencia o incongruencia al respecto del apoyo social del Ministerio de Defensa, que es la cantidad de platos de comida que se distribuyen. El ministro planteaba con alegría la disminución de plazas de comida distribuidas año a año, ¿no? Desde el 2020, 2021 y el principio del 2022. Y esto no parece coincidir con la previsión presupuestal que tiene el Ministerio de Desarrollo Social al respecto de la prestación de alimentación. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social está previendo la apertura de 15 comedores, está previendo ampliar la prestación alimentaria al 2024, pero el Ministerio de Defensa nos está diciendo que cada vez se necesita menos comida. Acá por lo menos hay alguna incongruencia en lo diagnosticado por el Estado y en lo analizado en términos interinstitucionales. En este inciso, lamentablemente también hay anuncios de anuncios, porque está el anuncio, bueno, ahora se mencionaba la creación de un fondo, pero también se había anunciado, ya en la rendición pasada y en esta se vuelve a anunciar, el llamado de licitación para la construcción de hasta 15 viviendas para el servicio de personal subalterno de las tres fuerzas, que todavía no es una realidad. Entonces parece ser como que se redunda en un anuncio que no se concreta. Hay un tema, señor presidente, que es de una relevancia absoluta y que creo que el Estado uruguayo está llegando tarde y que de hecho las consecuencias ya las estamos viviendo, y tiene que ver con la ciberseguridad. El Ministerio de Defensa tiene dentro de sus cometidos el trabajo de la protección, porque está dentro de las amenazas que tiene el Estado, y cuando uno le hace la pregunta, bueno, en la rendición de cuentas no aparece nada al respecto del trabajo de ciberseguridad, y no parece que se tengan muchos resultados al respecto, lo que se responde es que se creó en realidad, o sea, se le puso un nombre que se llama Comando Conjunto de Ciberdefensa, pero es un nombre pues no tiene estructura, no tiene presupuesto, no tiene ni siquiera un lugar físico. Y estamos hablando que el Ministerio del Interior tampoco tiene previsiones, lo vamos a ver en el próximo inciso, en el inciso Ministerio del Interior, pero tampoco tiene las previsiones que parecían necesarias, y terminamos con al menos una afectación reciente de 84.000 pasaportes afectados en un ataque relacionado a la ciberseguridad, que afecta en términos, o sea, afecta los intereses nacionales, afecta la soberanía, también puede afectar activos privados. Y me parece que el Ministerio de Defensa acá, al respecto de sus tareas, esta concretamente no la ha cumplido bien y tampoco la tiene prevista en esta rendición de cuentas. Las autoridades mismas del Ministerio de Defensa decían, es algo en lo que todo el mundo está atento, y para los militares y el sector de la defensa es un tema muy importante porque es por donde se supone que viene el quinto elemento, o sea, que es la quinta amenaza que vamos a tener de aquí en más. Bueno, más bien de que vamos a tener de aquí en más, ya la estamos teniendo, y en ese sentido sería bueno poner las barbas en remojo. Al respecto también del articulado, nosotros vemos positivamente que se trabaje en una mejora al respecto de las cantinas militares, aunque nosotros hicimos una propuesta para que las cantinas militares en realidad sean un servicio que brinde prestaciones únicamente de primera necesidad y que estén dirigidas al personal con salarios más sumergidos. Esperemos que eso se pueda reconsiderar, porque nos parece el verdadero objetivo del servicio de las cantinas. Y también nos parece necesario comentar que la incorporación de artículos que modifican la Ley Orgánica de la Armada no es favorable para la discusión de esta ley. O sea, se está discutiendo una propuesta de modificación de la Ley Orgánica Militar en el Senado, se va a discutir acá. ¿Cuál es la necesidad de incorporar estos artículos en este tratamiento en este tratamiento de rendición de cuentas, cuando podríamos tener la oportunidad de
discutir la ley orgánica, la modificación de la ley orgánica militar y luego discutir las leyes de la fuerza con la responsabilidad, el tiempo y el análisis que se necesita. A mí me parece que modernizar las Fuerzas Armadas tiene que ver con la mejora del equipamiento, pero también tiene que ver con la mejora de algunas características internas de la fuerza, y una en las que no se ha trabajado lo suficiente, y que me parece que es un espacio de oportunidad que sería bueno tomar, tiene que ver con el lugar de las mujeres en las Fuerzas Armadas y especialmente trabajar proactivamente para incorporar más mujeres a la oficialidad. A mí me parece que eso también debería ser incorporado como modernización de las Fuerzas Armadas en el camino de la democratización de ellas. Así que en este sentido era lo que queríamos compartir. Esperemos que se reconsideren las propuestas que hicimos en Comisión del Frente, porque van en el sentido de mejorar el articulado, de mejorar la especificidad de las prestaciones y de seguir construyendo la mejora de las fuerzas. Gracias.